Hoy vamos a leer en la palabra de Dios Mateo 16, comenzando con el verso 13. Pero antes de comenzar a leer la palabra de Dios, me he dado cuenta que esta es la pregunta más importante de la Biblia. Es la pregunta más importante que existe y no existe otra. Y si acaso llegan a encontrar una pregunta más importante que esta, díganme, porque no existe. Y como les digo, la pregunta está en Mateo 16 y comienza con el verso 13 y dice la palabra de Dios: cuando Jesús vino, cuando los fariseos estaban juntos, Jesús les pregunta y les dice: ¿quién dice ustedes quién es Cristo? Esa es la pregunta. ¿El hijo de quién es? Y ellos le contestan y le dicen: es el hijo de David. David es el rey David que estaba hablando, porque el profeta, el Mesías, estaba profetado que iba a venir de la línea de David. Y ellos le contestan y le dicen: ¿cómo David, estando en el Espíritu, le dice Señor? Si el Señor le dijo a mi Señor que yo voy a hacer que se sienten al lado derecho y los voy a hacer tus enemigos que se sienten en el estuvo. Si David les dijo Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Es como, está diciendo, ¿cómo un papá le puede decir a su hijo Señor? Es imposible que un padre le dice a su hijo Señor. No es posible. Aquí estamos hablando del rey David, su iba a ser Jesucristo. Pero Jesucristo le dice a los fariseos, le dice claramente: ¿qué tú piensas quién es Cristo? ¿Qué tú piensas? Él está diciendo, con lo que puedes pensar es con la mente. Cuando uno se muera, cuando tú te mueras, la mente ya no va a trabajar. La mente es física. Aquí, si la abremos aquí, vamos a ver, con eso pensamos. Y le digo: ¿piensas quién es el Cristo? Y los fariseos contestaron correctamente: el hijo de David. Porque ellos sabían que el Mesías, Cristo, iba a venir de la línea de David. Y luego les dice: ¿cómo David entonces, siendo su hijo, le dice Señor? Con lo que viene después está interesante. Ningún hombre pudo contestar esa palabra, y ya no les dieron ganas a preguntarle más palabras desde ese día, y ya no les quiso preguntar nada. No pudieron contestar. Se quedaron pensando, pues tiene razón, pero no sé la respuesta, o quién sabe por qué no quisieron contestar, pero ya no quisieron contestar. Tenemos que ponernos a pensar: Jesucristo, ¿a quién estaba preguntando esto? Y eran los fariseos. Ahorita vamos a ir a otro lado para ver qué los dice a los hombres y a otras personas. Pero antes de continuar, si me quieren acompañar con una palabra de oración para que Dios nos dé su bendición para entender su palabra. Acompáñenme, cierren sus ojos y bajen sus cabezas, por favor. Padre nuestro, eres bendito tú que estás en el cielo. Yo sé que estás aquí en este momento en tu presencia. Le damos gracias a Jesucristo que murió en Calvario. Pero ya llegaba el momento para oír tu palabra. Pero sin el Espíritu Santo, que los puede enseñar todas las cosas espirituales, no vamos a aprender nada. Te pido una vez más, Dios, que nos des los ojos y los oídos espirituales para entender tu palabra. Porque el Espíritu Santo es el Maestro y lo necesitamos ahorita, en este momento, para que los enseñes algo que viene del cielo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, aquí claramente está hablando con los fariseos. Pero si le damos vuelta un poquito a Mateo 16, voy a leer otra parte de escritura y hay que poner atención. Dice:
Cuando Jesús vino a la orilla de Cesarea Filipi, Él le preguntó a sus discípulos. Sí saben quiénes son los discípulos, ¿verdad? Son los que seguían a Jesucristo. Los que iban atrás de Él, y para donde quiera que Él iba, ellos iban siguiéndolo. Son los discípulos. Cuando Él les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice, los hombres dicen que soy el hijo de quién? Él está diciendo a sus discípulos, lo que lo persiguen a Él, son sus discípulos. ¿Qué está diciendo la gente chismosa afuera? Toda la gente, quiero saber qué están diciendo. Y los discípulos ya habían oído. Fíjese lo que contestan los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o Jeremías, o uno de los profetas. Esas respuestas están bonitas. Todas esas personas que se nombraron son gente de Dios. Son los que Dios les daba revelaciones y predicaban su palabra, y Dios sabía que estaba hablando con ellos. Y fíjense lo que dice Jesús. Y le dice ante a ellos, a los discípulos, pero ustedes, ¿quién dicen quién soy? Ustedes, ¿quién dice ustedes quién soy yo? Y Simón fue el primero que se puso y dijo, yo voy a contestar. Y contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del viviente Dios. Jesús le contesta, esto es lo último que voy a leer, y dice, Jesús le contesta y le dice, bendecido eres tú, Simón Barjona, porque la carne y sangre no te ha revelado esto a ti, sino el Padre que está en el cielo. 3 personas aquí, los fariseos, la gente y los discípulos. Y el que brincó para adelante a brincar fue Pedro, que dijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, correcto, pero esta revelación no viene de ti, vino del cielo. El cielo. Qué bonito, nomás tan sencillo leer unas cuantas páginas y una revelación tan hermosa que Dios fue nomás sencilla y tal. Pero a los fariseos les dijo, ¿qué ustedes piensan? Si los ponemos físicamente, la palabra pensar físicamente es de un humano. No es que digas tú supernatural, porque el creyente cree con la mente, pero sabemos que tenemos un espíritu y una alma, porque Dios nos da esta revelación. La gente que no cree, ¿cómo puede tener una revelación? Pueden decir, no, yo sí creo, yo amo a Dios, está bien. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Oh, eres un profeta, eres Elías, Jeremías, y cuando comienzas a leer de esas personas muy grandes de Dios. Es la pregunta más importante de la Biblia. ¿Quién es Jesús? Tú puedes decir, Jesús es, pero ¿qué revelación Dios te ha dado a ti? Que tú puedas decir y seguirlo a Él. Como se lo dio a Pedro. Pedro contestó, pero le dijo claramente, carne y sangre no te ha revelado esto a ti. Y otra gente no pudo contestar. Los fariseos no pudieron contestar y jamás le volvieron a preguntar esa pregunta, porque ellos tenían que decir, si tú eres el Cristo, tú eres mi Dios. Pero ellos no querían seguir a Jesucristo. Ellos contestaron correctamente. ¿Quién es Cristo? Who's Christ? ¿Quién es el Cristo? Es el Mesías prometido. El Mesías iba a ser Dios. Y los fariseos lo miraban y decían, no, tú no eres Dios. Oh, no, tú no eres Dios. Por eso ya no quisieron contestar. La pregunta más importante de este libro, ¿quién es Jesús para ti? Tú puedes pensar,
O tú le puedes decir que te enseñe, pero los discípulos, ¿qué es lo que hacían los discípulos? Seguirlo a él. A cada momento lo seguían, lo miraban, lo estudiaban. Ellos rayaron de él. Cada ratito que él decía algo, ellos estaban mirando. Ok. So, claramente, si quieres saber si hay un Dios, Él mismo se revela a ti, porque es un Dios de revelación. No es un Dios que va a estar escondido y no. Uno se esconde de Él. Uno se esconde de Él. ¿Por qué? Como los fariseos. ¿Cómo se escondieron? No voy a decir nada yo, porque si digo algo, a lo mejor algo pasa. Y es verdad. Si ellos decían, tú eres el Cristo, Jesús, ¿tú crees eso? Sí. Algo les iba a pasar. ¿Y qué es lo que les iba a pasar a los fariseos? Ellos eran personas que se sentaban en sillas grandes, que ellos eran gente importante. Gente iba pasando en el mercado y bésame la mano oh sí, se daban gente de mucha importancia. Eran grandes, mucho dinero, alhajas, oro, plata. Pero ellos sabían que si le dijían a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres Cristo, sígueme. Oh no. Yo no puedo dejar ir esto. A mí me gusta mucho esto. Yo no te puedo creer. Porque si te creo, yo sé que voy a tener que dejar ir esto. Yo no puedo dejar esto. Esto es más importante para mí. El mundo es más importante para mí. Por eso dicen, yo no voy a decir nada. Ya no te voy a preguntar preguntas. Porque si te pregunto preguntas, me vas a dar una respuesta cada vez que te pregunten algo. Y aquí claramente dice, ya no le preguntaron. Y dice mucha gente, este no es un libro de Dios. Ahí te enseña mucho algo. ¿Por qué no le preguntaron más preguntas? ¿Por qué? Si ustedes quieren saber algo de Dios y le preguntan, te va a contestar. De una manera que no queremos oír a veces. Pero ellos dicen claramente, ya no te vamos a preguntar, porque ellos conscientemente pensaron y dijeron, si creemos que es el Mesías, lo vamos a tener que seguir como ellos. Lo vamos a tener que seguir como ellos. Y si lo seguimos, porque ellos ya habían visto que los que seguían a Jesucristo, los discípulos, dejaron esposas, hijos, casas, dejaron todo por Él. No, yo mejor no digo nada. So, ¿quién es Jesús? Todos los que están ahorita oyendo, esa pregunta es para cada uno que está oyendo, ¿quién es Jesús para ti? Si oyes a alguien predicando la palabra como ahorita, tienes que contestar esa pregunta, no a mí, no, yo no soy nadie. A Él, que conoce todos los corazones y sabe todos los corazones y sabe lo que está dentro del hombre. ¿Quién es Jesús? ¿Fue el hijo de José nomás? ¿Fue un hijo de carpintero? ¿Fue hijo de un tatara hijo de rey David? ¿O fue un hijo de Dios? Pero claramente la respuesta dice claramente que era el único hijo de Dios, separado, diferente a los demás. El único hijo de Dios. Pero Dios te va a revelar esta verdad si quieres saberla. Muchos no quieren saber esta verdad porque les va a costar, y ellos saben claramente que les va a costar. Así como los fariseos dijeron, yo ya no voy a preguntarle más, porque tenemos un espíritu, y ahorita Dios en el espíritu está hablando contigo y sabemos qué cosas tenemos que dejar ir
para seguir a Jesucristo espiritualmente. Yo no lo puedo seguir ahorita físicamente, pero espiritualmente yo lo puedo seguir. Yo puedo escoger hacer esto o no hacer esto. Es mi decisión. Nadie me va a decir a mí qué yo voy a hacer o no voy a hacer. Nadie. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios da la voluntad. Pero Él sí te va a estar hablando y te va a decir, yo quiero que hagas esto. No, no lo quiero hacer. A mí me vale. Pero después que digamos eso, ¿qué es lo que hacemos? Ay Dios, yo te amo mucho, yo quiero, yo quiero que me des dinero, yo quiero un novio, yo quiero una novia, yo quiero una casa, yo quiero un carro. Yo nomás quiero la vida. Amén. Vamos a tener una vida eterna. La mente no puede comprender qué es una vida eterna. No sabemos, podemos pensar eso y que nunca falla, pero va a estar siempre Jesús allí y le vamos a dar a balanzas, cantar, y nunca lo que tú pienses vas a poder pensar, pecar, no vas a, todo lo que pienses va a ser bien. Y dices tú, eso es muy duro de creer. Sí, es muy duro de creer. ¿Por qué? Porque no lees y no le preguntas. Como los fariseos no le quisieron, ya dijeron, ya no le puedo preguntar más preguntas porque voy a agarrar una verdad que no me gusta. Podemos saber una verdad hoy, pero estamos dispuestos a dejar ir estas cosas. Amigos, amigas, novios, novias, esposos, esposas. No. La verdad es, no, es la verdad. Con los modales del día de hoy, yo predico en la prisión y hablo con mucha gente igual. Cuando salgan de aquí, piensas tú que la vida va a cambiar. Aquí hasta el amor estás un poquito mejor porque estás afuera del mundo. El mundo es un enemigo grande, feo, te seca, te quita todo lo que es de ti. Todo. El mundo te puede dar una felicidad. Oh sí, pecado te da una felicidad, pero es temporal. La cerveza, un rato te sientes bien, pero es un ratito y luego se quita. Drogas, lo mismo. El amor de un hombre no es perfecto. Pecado es temporal. Pero Jesucristo, el que murió en la cruz, y si tú dices con tu corazón, Él es mi Dios, mi Señor, mi Dios, y lo aceptas como tu personal Salvador, la única manera es que tú honestamente adentro le digas tú, yo sé que yo soy un pecador, tengo sangre en mis manos, yo no me las puedo limpiar. Y yo necesito que tú seas mi personal Salvador. Y Jesús dice, ok, hoy puedes nacer otra vez. Físicamente no. Espiritualmente puedes volver a nacer. Dice, ¿cómo puedo hacer eso? Aquí dice, cree lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Que Él murió por ti. Tú tienes que creer eso. Con poquita fe. Fe es porque no lo pudiste ver, pero lo crees. Que murió por ti, murió por ti en Calvario. Que tuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y que en el tercer día Él resucitó. Y como les expliqué, que nació de una virgen. No tienes que pensar a entender esto, tienes que creerlo. Y cuando lo crees, vuelves a nacer espiritualmente. Las cosas, eres una nueva criatura en Dios, eres un hijo de Dios. Ya no eres la misma persona. Y tu deseo como un bebito, cuando naces espiritual, un bebito, vas a querer saber más de Él, comer de Él. Cuando dijo, yo soy el pan, tiene que comer de mi carne. Lo que Él estaba diciendo es, tienes como un bebito espiritual, crecer, aprender de su palabra, come su palabra. ¿Cómo la come su palabra? Leyéndola, estudiándola. Y vas creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Muchos nunca crecemos, ¿por qué? No la leemos. Muchos no pueden creer, no pueden crecer, porque nunca han nacido. Esa pregunta yo se la puedo contestar bien fácilmente ahorita. Si ustedes se acuerdan de un día, tienen que ser honestamente con ustedes mismos y ustedes mismas y con Dios.
Ha habido un día que ustedes han dicho, yo me acuerdo claramente de este día que yo fui volver nacida de Dios. Yo acepté a Jesucristo como mi personal Salvador. Yo sé, yo no tengo una duda, nada, cero. Yo sé que yo he nacido de Dios. Si tienen una duda, poquititita duda, no hay duda en el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces nunca han volvido a nacer. Por eso Dios no les puede revelar algo que Él quiere decirles. Contesten ustedes mismos esa pregunta. No me la contestan a mí, pero a Dios contéstenla. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? ¿Es un buen hombre? Le puedes decir a un buen hombre Dios si quieres, pero no significa que es Dios, como Jeremías, Juan Bautista. Ellos eran buenos hombres, pero no eran dioses. La única manera que Dios puede ser tu padre es si vuelves a nacer espiritualmente. ¿Lo rechazas o lo tomas hoy? ¿Qué pierdes? ¿Qué hay de perder? Nada. ¿Y qué tienes para ganar? Todo. Todo lo tienes para ganar. ¿Y qué dices? Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada. Él ya lo hizo en la cruz. Si Dios ahorita está hablando contigo, Él es el que está hablando, no yo. Y si Dios no te está hablando, entonces no te preocupes. Este mensaje no es para ti entonces, claramente. Pero si Dios está hablando contigo, entonces tienes que actuar. Y si no actúas, es que irá. No voy a decir nada. Esos hombres ya no pudieron contestarle a sus preguntas. Ya no le voy a preguntar nada. Qué bonito es la verdad y tan sencilla. Tan sencilla es la verdad y tan bonita. Pero no queremos la verdad, queremos una verdad. La verdad es que yo quiero estar afuera, en el mundo y viviendo el mundo como yo quiero, porque eso a mí me da gusto, me da gozo eso. No. Es una mentira ciega. No es verdad. Pero queremos creer una mentira. Si los dijimos una mentira muchas veces, la vamos a creer que es verdad. Eso es como una persona cuando está chiquito, agarra un cigarro y no le gusta. ¿A quién le gustó la primera vez que fumó un cigarro? Oh, está bien rico. Y no. Pero si sigues fumando y te acostumbras, está rico, está rico, me gusta, te va a gustar. Pero honestamente, ¿a poco un cigarro sabe rico? No, ¿por la primera vez? No. Dulce, por la primera vez. Está rico, no para de ser rico. La misma cosa con cerveza. Cuando tomaba un poquito de cerveza, el alcohol no es rico. Si tanto te gusta el alcohol, agarra alcohol y no más alcohol, no. Tienes que echarle rico, que prueba rico. Mixtealo con piñita, con cherry, con strawberry, para que sepa rico. Pero el alcohol solo no es rico. Pero si tú te dices, it's good, está bueno, vas a creer esa mentira. La vas a creer. Ahí está Dios. Dios es una lumbre. Y yo estoy aquí. Y tengo frío. Y aquí está frío donde estoy. Este es el mundo. Y aquí está el mundo y yo tengo frío. Bastante frío que tengo. Y ahí está la lumbre. Si quiero, me voy acercando a la lumbre. Y me voy a estar calentando. Esa es una ley que está en el mundo, ¿verdad? Si tengo frío y si hay lumbre, me acerco, mi cuerpo se va a calentar. La lumbre es Dios. Y la manera que lo acercamos es yendo a Él. Siempre yo le digo a la gente, no me crean nada lo que digo yo. Nada. No me creas lo que estoy diciendo yo. Chécalo y cálalo. Y cuando lo checas y lo calas,
va a haber un cambio. Ser salvado es lo más sencillo que puede haber, ser salvado. Pero para seguir a Jesucristo, ahí sí va a costar. Ahí sí va a costar. Va a costar porque dice, tienes que ponerme a mí primero. Yo siempre le digo a Dios, pues es que tengo que comer, tengo que poner la comida, y ¿cómo te voy a poner a mí primero? Padre, gracias por esta comida que voy a comer, en el nombre de Jesucristo, amén. Lo puse primero, no la comida primero. Como le dije a la gente que estaba predicando en la prisión, le digo, seamos como unos animales también. Porque los animales no le dan gracias a Dios por la comidita, como un tigre. Si mira una cibra que se va a ir a comer, gracias a Dios voy a comer una cibra, nomás se va derecho y va y come. Y uno le damos gracias a Dios porque todo viene de Dios. Pero si no tienes aquí el espíritu para darle gracias a Dios por la comida, nos comportamos como el tigre a veces. Podemos poner a Dios primero si queremos, pero tenemos que ir hacia Él. Si no queremos, no lo hagas. Y si Dios ahorita está hablando contigo, es porque Él te ha estado hablando y hablando y hablando. ¿Y qué es lo que hace la gente? No quiero oírte. No me gusta esas palabras a mí, no me gustan. Cuando Dios hablaba, ¿sabes lo que pasó? Cuando Jesús hablaba, ¿sabes lo que pasó? Lo crucificaron. ¿Por qué lo mataron si era Dios Jesús tan bueno? Era tan bonita como hablaba verdades. Pero esas verdades le dijían, tú tienes un demonio adentro de ti. Es lo que dijeron. Tú eres un hombre y te estás haciendo Dios. ¿Cómo vas a...? Crucifíquenlo. Jesús vino a hablar una verdad, que sus palabras vino del Padre. Y vino a dar el mensaje. Jesús fue la revelación para tener una comunión con Dios. Dios no podía venir Él mismo aquí y hablar con nosotros. Mandó a su único hijo para hacer eso. Pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Si lo rechazamos hoy o lo aceptamos con nuestro personal Salvador. Yo no estoy hablando aquí de una iglesia o de una religión. No. Yo lo único que estoy hablando es, si quieres volver a saber claramente que hoy puedes ser salvado, una relación con Jesucristo. Una relación con Jesucristo. ¿Qué tienes que perder? Nada. Yo no veo nada de perder eso. Yo cuando miré eso con mis ojos, dije, yo quiero eso. Y cuando alguien dio una invitación, yo fui para frente y me hinqué. Y de la mejor manera que yo pude, le dije, Dios, yo nada más quiero que seas mi personal Salvador. Yo soy un pecador. Te necesito a ti. Y quiero saber de ti. Yo quiero que tú me enseñes qué camino llevar. Pero tú, no los hombres, mujeres, no. Tú, hoy, me enseñó. Tuve que dejar muchas cosas. Me costó bastante. Para poner a Dios primero siempre te va a costar algo. Siempre te va a costar. Y no queremos que los cueste. El mensaje de hoy es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Lo que tú piensas que Él es? ¿O lo que te está diciendo Dios ahorita que quién es Él? Dios ahorita está hablando con cada uno de ustedes, yo sé que sí. Pero si tú sabes que ya lo aceptaste como tu personal Salvador de la mejor manera, si tú tienes un día, no te acuerdas qué día, pero tú sabes y no hay duda, no te preocupes. Pero si nunca lo has hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Y esto es lo que va a pasar ahorita. Voy a dar una invitación. Y la manera que la invitación es así. Esto es lo que voy a decir. A mí no me gusta hacer algo y no decirle a la gente. Vamos a orar. Y les voy a decir, si tú nunca has recibido a Jesucristo,
yo voy a decir, ¿tú crees que Jesús murió 3 días y 3 noches en la tumba? ¿Que murió en la cruz por ti? Tú tienes que decir sí. Le estás diciendo a Él cuando estás orando, le dices a Él sí. Y luego voy a decir una pregunta, y la pregunta es, tuvo 3 días y 3 noches. ¿Tú crees esto? Tú en tu espíritu, con tu voz de adentro, tú le vas a decir a Él, sí creo esto. Y después voy a decir, ¿tú crees que Él resucitó? Y tú vas a decir, si lo crees, honestamente y sinceramente, sí creo eso. Ok, ¿crees eso? Sí. Dile ahorita en tus únicas palabras, dile, sálvame. Sálvame ahorita. Y si lo crees eso aquí, en un instante te va a salvar. Jesús lo pagó todo en la cruz. Él nomás quiere que lo recibas. Él quiere que lo recibas. Pero tu decisión ya está hecha. Si lo vas a recibir, ya ahorita ya estás diciendo, sí lo quiero recibir. Y si no, ya hiciste tu respuesta y tu respuesta es no. Pero no me estás diciendo a mí no. Él conoce todos los corazones. Él conoce los corazones. Yo no conozco los corazones, yo no sé. Pero ese es el simple mensaje de Jesucristo que vino a morir en la cruz. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo rechazas o lo tomas? La decisión es de los otros. En la oración, si quieres honestamente, contesta sí o no contestes nada. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Esa es la pregunta más importante que cualquier persona en este mundo se la debemos que contestar. ¿Quién es Jesús para ti? Y la gente puede pensar quién es Jesús, pero si Dios te dará esa revelación, Él es el que te está diciendo, ven a mí. Ven a mí. Pregúntame, cálame. Solo Él.